Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto desde esta bella ciudad de México, aquí en este gran país, desde donde vamos a transmitir el programa, el podcast postoperatorio, que es un podcast de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y bueno, el objetivo de este podcast es dar toda la información que tú necesitas saber y que nos damos cuenta que en las redes sociales existen muchas dudas, mucha desinformación y pues todo eso queremos acercártelo, que conozcas de viva voz de diferentes expertos en cirugía plástica. Y bueno, quiero presentarles a quienes me acompañan el día de hoy, que son tres grandes colegas, tres grandes de la cirugía plástica mexicana y con prestigio internacional, prestigio académico. Están conmigo Gustavo Jiménez. Hola, ¿cómo estás, Martín? Un gusto estar aquí con todos ustedes y con mis colegas compartiendo en este gran proyecto. ¿Tú en dónde estás? Yo estoy en la ciudad de León, Guanajuato. Ahí llevamos nuestra práctica privada y nos enfocamos más hacia el área de la cirugía mamaria, tanto estética como reconstructiva. Tenemos un programa de formación de súper especialistas en cirugía mamaria. Perfecto. Jorge. ¿Qué tal? Martín, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. Oye, qué buena idea esto del podcast, sí, porque de verdad es bien importante que la gente conozca y les podamos resolver todas las dudas que tienen de la cirugía plástica, ¿no? Lo hacemos todos en particular en nuestras redes sociales. Así es. Pero yo creo que platicar aquí entre especialistas les da mucho más seguridad a toda la gente que nos ve, les da más certeza para que puedan tomar las decisiones correctas y sobre todo estar con los profesionales de la salud. Jorge Krasowski, ¿dónde estás? Yo soy cirujano plástico certificado, como todos los que estamos aquí. Estoy en la Ciudad de México, soy recién egresado, apenas tengo 25 años de experiencia, nada más recién egresado. Y bueno, ya en estos años, como tú lo sabes, Martín, sí, empezamos, todos los cirujanos plásticos en este país, hacemos de todo. No es que exista una especialidad como en otros países del que hace solo la mama o solo la cara. Tenemos gustos por algunas, o preferencias por alguna cirugía, una pasión. Y pues yo, por ejemplo, te puedo decir que mis primeros 15 años fue contorno corporal. Uh-huh. Y ya de unos años para acá me he enfocado mucho más en el rejuvenecimiento facial, con cirugía principalmente y muchísimo con inyectables también. Bueno, pues Romeo, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos y pacientes AMCPR? Qué gusto estar con amigos acá en este importantísimo podcast que se te ocurrió, qué bárbaro. Y bueno, pues sí, yo soy Romeo Castillo, soy egresado del Hospital General de México con sede aquí en la Ciudad de México. Me dedico al contorno corporal y gran parte de mi práctica también influye mucho la medicina estética no quirúrgica y los inyectables. Bueno, pues yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico certificado y yo estoy en la ciudad de Morelia, aunque nadie me lo preguntó, pero yo estoy en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y bueno, encantado de estar aquí. Esta idea precisamente es para dar toda esa información. Y bueno, yo quiero decirles a ustedes que ya nos están viendo que estos grandes señores que tengo aquí son muy humildes porque son unos lobos de mar en cuestiones de comunicación. Gustavo, que tiene unas redes sociales excelentemente bien cuidadas y con unos mensajes, información que va dirigido y con muchos seguidores allá en toda la región del Bajío en nuestro país. Jorge Krasowski, pues no necesita mucha presentación, ya lo conocen en muchos programas de televisión, en medios nacionales, y Romeo Castillo también no es la excepción, muy conocido en medios nacionales, así es que llevan sus redes sociales también excelentemente bien, y así es que esto te va a gustar por toda la información que vamos a dar. Y podemos iniciar con ¿qué es lo más frecuente que les llega a ustedes en la consulta de las pacientes con dudas? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que les hacen cuando llegan a la consulta? Jorge. Qué tema, qué tema. Es un tema importantísimo y que poca gente se habla pocas veces se habla con el paciente de esto, ¿no? O le resolvemos desde lejos esas dudas. Yo creo que antes de meternos en yo decirte esta duda es muy común, quiero aclarar que mucha de la información que tiene la gente en casa es la información que tiene de los abuelos, que tiene de los papás cuando preguntan sobre cirugía plástica. Y ha cambiado muchísimo la cirugía plástica de 20 años para atrás, 10 años para atrás, a la cirugía plástica actual.
¿Por qué lo digo? Porque ahorita veremos que hablando de tiempos de recuperación, por ejemplo, que es una de las preguntas más comunes que hay, pues no es lo mismo la recuperación que les comentó la mamá o la abuelita de cuando la operaron del abdomen, que le estiraron todo el abdomen porque tenía sobrante de piel y que la dejaban agachada durante no sé cuántos meses. Pues ha cambiado mucho, porque ahora estamos hablando pues de tiempos de recuperación mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque van cambiando las técnicas, va cambiando, todo va cambiando. Entonces, yo creo que una de las principales dudas que hay son los tiempos de recuperación, ¿ok? ¿No? Creo que eso es algo que llegan a decir, doctor, ¿cuánto tiempo me voy a recuperar? ¿Por qué? Porque tengo que llevar niños a la escuela, porque quiero hacer ejercicio, porque tengo que viajar. Creo que es una de las principales preocupaciones que tiene. No, y los estilos de vida han cambiado, ¿no? Actualmente la gente está menos dispuesta a un downtime o una recuperación larga y quieren procedimientos mucho más rápidos, que tengan un periodo de recuperación mucho más rápido también y que sean menos invasivos, ¿no? Y creo que hemos visto una transformación, digo, ustedes, Martín y Jorge, lo han visto un poco más que Romeo y yo, pero no es lo mismo. Diciendo ya que... Espérate, no, yo soy el globo de Romeo y de no pongan palabras, digamos, ya yo sé, Martín, que son los veterananes de... No, mira, yo creo que antes sí se buscaban otro tipo de resultados y había como estándares muy específicos o patrones de belleza muy establecidos. Creo que ahorita estamos viviendo una era donde se valora la belleza de las diferentes razas, de las diferentes etnias, y están buscando, las personas están buscando resultados muy apegados a la naturalidad, a la funcionalidad y a la estética y a la armonía. Oye, Romeo, pero por ejemplo, ahorita que hablan de que y que estamos comentando de que buscan las pacientes periodos más cortos de recuperación, eso sucede, por eso tanta gente que te busca, porque yo veo que te busca muchas por cuestiones no quirúrgicas. Sí, me refiero, digo a todos, pero a ti en especial veo en tus redes sociales que te busca mucha gente para procedimientos no quirúrgicos. Es por eso que dice Gustavo que quiere, ya no tiene tiempo para recuperarse, como decía Jorge. Ahora ya quiere algo nada más, aunque sea temporal. ¿Qué más hay? Bueno, aquí hay que poner un punto bien importante en la mesa, y que es saber escoger el procedimiento estético que le queda a cada paciente y saber cuándo decirle esto ya no es estético, no quirúrgico, ya tenemos que brincar a una cirugía. Hay que ser muy claros y muy profesionales, y gracias a Dios nosotros tenemos una gran ventaja, somos quirúrgicos, entonces no nada más vendemos jeringas, no nada más hacemos procedimientos de máquinas, no nada más hacemos un solo producto. Manejamos todo el universo de la medicina estética, tanto quirúrgica como no quirúrgica, y eso es bien importante que nuestros pacientes lo sepan, porque vamos a poder tomar mejores decisiones quizá que una persona que no se ha entrenado en nuestro campo quirúrgico. ¿Por qué? Pues porque abrimos personas todos los días, tenemos incisiones todos los días, nuestro sentido de la anatomía es totalmente diferente al que pudieran tener otros profesionales, sin agredir a nadie y sabiendo también que hay gente que lo hace muy bien, que no es quirúrgica. Así es. Y es inquietante, pero también es cuánto me va a costar. O sea, muchas pacientes el costo confunden muchísimo el que vengo por una jeringa y no quiero la cirugía, cuando a veces el procedimiento no quirúrgico puede costar casi lo mismo que un facelift. Y sabes que yo creo que un punto muy importante es también destacar que no son equivalentes. Un procedimiento no quirúrgico no es equivalente a una cirugía en cuestión de resultados. Claro. Y hay veces, por ejemplo, pongamos en claro, rinomodelación contra rinoplastía. No son equivalentes, son dos procedimientos bien diferentes. Es que de eso podríamos hablar mucho. Fíjate que algo que yo siempre les digo a mis pacientes, los inyectables no están peleados con la cirugía. Ni el inyectable te va a dar el resultado de una cirugía, ni la cirugía te va a dar el resultado de un inyectable. Correcto. Cada uno tiene su indicación perfecta y precisa, y saber cuándo ponerlo y hasta cuándo ponerlo. De hecho, y en dónde sí, y en dónde, como bien lo comentabas, hasta dónde ya una cirugía, ¿no? Una buena cirugía, por ejemplo, de un lifting facial, puede ir acompañada de un programa de mantenimiento con inyectables, con toxina, con estimuladores, y al revés, o sea, un buen tratamiento de inyectables puede de cierta manera retrasar el periodo de una cirugía, pero finalmente va a llegar a un punto donde no va a haber para dónde, ¿no? O sea, va a terminar en algo quirúrgico. Y son amigos, no son peleados. Es correcto. Ahora, hablaba Gustavo, decías algo de la belleza actual. Ha cambiado los conceptos de belleza, los parámetros de belleza.
digamos, de los años 70 a los años que estamos viendo ahora, No tengo en general, cara o cuerpo, ¿han cambiado sus parámetros? ¿Qué opinan? Yo creo que se han suavizado, más que cambiado, la gente ya entendió que la armonía no es de exagerar y ya son más sutiles un poquito los cambios que hacemos y que buscamos en las personas. Obviamente existen en el mundo los extremos, por eso hay quien quiere muchísimo y hay quien quiere muy poco. En las regiones de la costa, pues la Loa, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo creo que los cambios realmente ahí difiero de lo que tú dices un poquito, Romeo, porque yo creo que los cambios son constantes. La diferencia es que de los 70s a los 80s, a los 90s, no había la exposición en medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, que hay ahorita. Ahorita puede cambiar la moda de un día a otro si una persona muy conocida, muy famosa dice, a ver, los implantes gigantescos es lo de hoy. Cambia totalmente y nos cambia la moda de un día a otro y nos cambia la percepción de un día a otro, porque ahorita ya los movimientos son muy rápidos, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que estar muy al pendiente de todos los cambios que va viendo constantemente, por supuesto, sabiendo manejar a los pacientes con ética, ¿no? No sé tú qué piensas, Martín. Me queda muy claro ese punto y estoy totalmente de acuerdo, pero también, si ustedes se acuerdan, no sé, su abuelito o su mamá, cuando la veían de 50, 60 años, de ninguna manera se ve como una señora en la actualidad de 50, 60 años. O sea, hemos ido evolucionando también en cómo nos vamos viendo, porque tenemos todas estas herramientas que ahora nos ayudan muchísimo y que ahora incluso decidimos hacer cirugía facial mucho más jóvenes que antes. Sí, ¿no? O sea, no es que, digo, cada cirujano tiene su especialidad y su sutileza en las cirugías y su arte, ¿no? Porque al final tenemos las dos cosas, somos quirúrgicos, pero también artistas. Y entonces cada uno tiene incluso su fandom, las personas que lo siguen y le gusta su estética. Claro. Y eso creo que es bien importante que los pacientes distingan y sepan escoger a su cirujano siempre y cuando esté certificado. Así, eso es muy importante. Yo les hago esta acotación del comentario y lo puse en la mesa porque a mí me llegan muy frecuentemente pacientes que quieren botox, pero me dicen, a ver, doctor, no me voy a dejar la ceja de María Félix. Ese nombre de María Félix en mi consultorio se escucha mucho porque no quieren una ceja tan levantada. No quieren ese resultado que era muy elegante. Y era un canon de belleza súper valioso en la época de la doña, ¿no? Entonces... O sea, pero me dicen, yo no la quiero así, yo la quiero algo más discreto, como decían. Yo quiero que se vea el resultado más natural. Aunque hay sus excepciones, por ejemplo, buscan el false eyes ahora, que quieren jalarse más la ceja y que se quieren levantar. Pero en términos generales, creo que a mí me buscan más pacientes que no quieren, en el caso de la ceja, tan levantada la ceja. No sé a ustedes qué les busca más los pacientes, cómo les preguntan más. Oigan, yo les quisiera ahí un poquito, hablando del tema anterior para cerrar, les quisiera compartir algo que me pareció súper interesante. Fuera un poquito de la cirugía plástica, una de mis pasiones y tuve la oportunidad de seguir estudiando en eso es la historia del arte. Ajá. Entonces, una de las tareas era revisar la evolución y fue como un poquito seleccionada de manera personal. Analizar la evolución de la representación artística de la glándula mamaria a través de la historia. Pues hice esa tarea y desde épocas de la Grecia antigua, desde la antigüedad, por ejemplo, si ven la Afrodita del Milo, la Venus de Milo que está en Francia, en el Museo del Louvre, por ejemplo, la representación en el Renacimiento, después en el Barroco, actualmente con la tendencia del hiperrealismo que está padrísimo, que tenemos un súper exponente en México que se llama Omar Fernández, buenísimo. La mama siempre se ha representado igual y se considera una mama estéticamente bella, con una curva un poquito cóncava en el polo superior y una curva mucho más acentuada estética en el polo inferior. No lo mismo pasa con la representación o lo que buscan las pacientes, una por región geográfica y dos a través de la historia de la cirugía plástica. Por decirte, Latinoamérica busca volumen exagerado en polo superior y le interesa muchísimo la mama social y el escote. Aquí, ¿no? Quieren aquí el volumen debajo de las clavículas y las técnicas brasileñas que están muchas haciendo resección de parénquima mamario por poner un implante más grande, están buscando ese resultado. No así las europeas y probablemente Asia es un poco más discreto, pero qué curioso que a través de la historia se ha mantenido el canon de belleza. Incluso los artistas plásticos
ponen en sus descripciones de la mama, cuando dibujan la mama, dicen, ¿quieres una mama natural o una mama operada con un boob job? Pero me llegan, ¿a poco no te llegan pacientes o no le llegan pacientes que dicen, yo me quiero ver operada? A eso iba. Yo aquí, respondiendo a tu pregunta en la que te quedaste del paciente llega y qué te pide, y un poquito lo que comentas tú de los cánones de belleza, yo creo, mi muy particular forma de pensar es que nosotros no estamos, podemos sugerir lo que queramos, ¿no? Yo no soy mucho de sugerir al paciente porque yo soy más de escuchar, y yo quiero ver qué quiere el paciente. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que quiere el médico. Ahí cometemos a veces muchos errores que queremos hacer. Hay médicos que hacen lo que el médico quiere sin escuchar al paciente o sin entender lo que el paciente quiere. Nosotros sabemos, o tú tienes tu percepción de belleza, qué es lo bonito para ti o por qué, según los cánones, lo que conocemos, lo que hemos estudiado, eso es lo que nosotros sabemos. Pero si el paciente viene y te dice, doctor, lo que acabas de decir, Martín, doctor, a mí no me importan los cánones de belleza, a mí déjemelos levantados aquí. Bueno, tú sabrás si le vas a dar gusto al paciente o vas a hacer lo que tú quieres. Creo que es un tema donde el cirujano plástico tiene que entrar en una línea muy delgada de decir, porque si la convences de que no es así, yo te garantizo que esa paciente va a venir a los 3 meses a decirte, no es lo que querías. Sí. Porque el paciente tiene una idea y tenemos que saber escuchar a los pacientes, que es lo más importante, y poderles. Nuestra finalidad no es hacer que el paciente quede muy, muy bonito de acuerdo a nuestra percepción. Nuestra finalidad es que el paciente quede contento de acuerdo a su percepción. La que se va a ver todos los días en el espejo, se va a vestir, es el paciente. Entonces, yo creo que independientemente de los cánones, escuchar lo que el paciente quiere, entender lo que el paciente quiere y poderle ayudar a tener el resultado que el paciente quiere, nos va a dar 2 personas, por lo menos yo les digo, 2 personas felices, el paciente y el médico. Y si hay más alrededor, pues de una vez, ¿no? Qué bueno. Fíjate que yo estoy de acuerdo con algo que comentó Romeo anteriormente y difiero ahí un poquito contigo, Jorge, en el sentido de que las pacientes que piensan y tienen, la belleza es subjetiva. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y lo que para mí puede ser bello, la armonía no. Objetiva. Es correcto. La armonía es completamente objetiva. Y no hay simetría en el cuerpo humano y todos lo sabemos, hay armonía, ¿no? Entonces, yo sí creo que los pacientes que comparten, el grupo de pacientes o de personas que comparten tu perfil estético o tu ideal de belleza, son los que te van a buscar. Sí estoy de acuerdo en escuchar al paciente y buscar y tratar de cumplir lo que ellos buscan, pero allá hay una disyuntiva ética desde mi punto de vista. En el punto donde lo que ellos buscan interfiere en su salud o vaya a dar problemas a futuro, yo no lo voy a hacer. Por supuesto. Sí. No, bueno, pero eso no estamos nunca cayendo en ese extremo. Claro. Una cosa es escuchar al paciente y otra cosa es que el paciente tenga una idea equivocada que pueda dañar. Es que también somos educadores, ¿no? O sea, claro, un paciente que llega y te dice, doctor, yo quiero unos implantes de 2 kilos. Bueno, pues tú sabrás si se los pones, ¿no? Yo prefiero decirle, aunque los quiera, yo no se los pongo. O que en este punto te diga, es que tal fulanita se quitó las costillas y se le ve una cinturita y tú sabes que ahorita no hay la evidencia suficiente científica para avalar el procedimiento. Tú le dices, ajá, de poner costillas, pero no se necesita esperar una evidencia. Una costilla tiene una función. Para nuestra anatomía básica sabemos que protegen las costillas. No necesitamos que alguien nos venga a decir, quitar las costillas sí se puede. No lo necesitamos. Por eso estudiamos 14, 15 o 17 años. Claro, que es lo que la gente... ¿A poco no se han dado cuenta? Nosotros hemos cambiado la manera de dar consulta. Totalmente. A como nos enseñaron. Antes, las pacientes llegaban y nos decían, doctor, ¿usted qué me haría? Así es. Y se paraba enfrente de él. Sí. Decía, vengo a que me hagan lo que... Y así era. Sin nada. Sí, claro. Y entonces ahora hemos cambiado un poquito, no sé si ustedes, pero al menos yo les digo, no, espérame. ¿Qué te molesta? Así es. ¿Qué quisieras cambiar? Y esas palabras la desarman completamente y la hacen pensar. Ya trae otros, switchea totalmente su manera de pensar y dice, caray, deme un segundo. Y se ve en el espejo y dice, no, a ver, solamente mis párpados, por ejemplo. Y quizá tú en tu cabeza traías la idea de, bueno, una pexia de cejas, más un facelift, más un mentón, más una rino, quedaría increíblemente bella. Y no le molesta todo eso, solamente a los párpados, pero no sabe cómo decirlo. Así es. Y eso es un tema bien difícil de tratar con los pacientes. Cuando lo entiende, dices, caray,
qué bueno que me detuve, porque si no hubiera arruinado la autoestima de mi paciente de una manera muy importante. O sea, entiendo los cánones de belleza y todo lo que nosotros hacemos, pero sí escuchar está padre. Sí. Pero también tenemos que educar y guiar de una manera inteligente para saber cómo llevar la consulta. Romeo, déjame, Martín, perdón, nada más para platicar, para comentar una anécdota que les va a servir mucho como experiencia, sobre todo a los médicos recién egresados, y que va muy, muy pegado a lo que dices. Cuando yo era recién egresado, yo creo que eran mis primeras consultas. Hace poquito. O sea, ayer. Me acuerdo también que fue hace la semana pasada. Llegó una paciente al consultorio de mis primeras pacientes. Qué bueno que fue en ese momento, porque también me aprendí una lección que no lo volví a hacer. Y llegó y se sentó y me dice, doctor, ¿cómo ve? Vengo a que me opere. Le dije, muy bien. ¿Qué es lo que desea? Y se hace así, se hace así. Me dice, ¿qué no ve? Y evidentemente tenía una nariz de un tamaño, bueno, muy, muy prominente la nariz. Una nariz muy grande, tipo como egipcia, pero grande la nariz, que resaltaba de la cara. Y le dije, bueno, sí, por supuesto, podemos hacer su cirugía de nariz, va a quedar muy bonita. Y le empecé a platicar cómo podría quedar la nariz. Le empezó a cambiar la cara un poquito a la mujer, una mujer joven, como de unos 28 años probablemente. Y ya cuando yo dejé de hablar, se queda acá y me dice, no, doctor, a mí mi nariz me encanta. Le estoy enseñando mis orejas. Nunca me fijé en las orejas porque la nariz era lo más llamativo. Para mí, porque fue lo primero que vi, fue lo que yo me clavé, y de ahí nunca más aprendí a nunca más sugerir, dar un juicio correcto de qué se debe hacer a un paciente. Yo también cometí ese error. O sea, a mí me llegó a pasar que dices, no, seguro viene por la rino y pum, vengo a ponerme implantes y tú así, ya no vuelvo ya no digo gracias. Casi que llegas y dices, vienes a operarte la nariz, ¿verdad? Y la otra, no, vengo a ponerme implantes y tú así, ok. Ahora, que puede ser un abuso, puede ser un abuso porque le podemos generar nosotros como especialistas una inseguridad a un paciente. Correcto, sí. Si tú le dices, oye, ¿por qué no te operas la nariz? Si el paciente nunca pensó en eso, va a decir, pues ¿qué tengo en mi nariz? Me la tengo que operar porque él es un experto. Hay que tener mucho cuidado con que la belleza es su favor. Lo aprendimos de nuestros maestros. ¿A poco no les tocaba? Bueno, nosotros somos del general, nos tocaba que se sentaba la paciente y empezaban a hacer un tabulador así de yo te haría el busto, la nariz, tal. La señora salía agachada y caminando. Sintiéndose lo peor del mundo, la más. Nunca le escuchamos, o sea, nunca vimos realmente qué quería saber. Digo, en la Asociación Mexicana de Cirugía nos conocemos casi todos los cirujanos plásticos y vamos a los mismos congresos, etcétera, y más o menos tenemos cierta conducta de escuchar de manera general. Pero yo les quiero comentar que, por ejemplo, cuando llegan a mi consultorio las pacientes insatisfechas con una cirugía que no está mal hecha, o sea, no está complicada y trae unos implantes bien colocados, de buen tamaño, y de repente llegan y les digo, ¿y qué te quieres operar o de qué quieres que platiquemos? Me dicen, doctor, es que a mí me operaron, me hicieron esto y esto, pero las mamas no me gustan. ¿Y por qué no te gustan? Pues porque yo ni me quería operar las mamas. Y entonces, ¿por qué te operaste las mamas? Porque el cirujano me dijo, lo que dices, Jorge, me dijo, ¿y por qué no te operan las manos? De una vez. Que también de una vez puedes aprovechar esto, lo otro. Entonces, eso no debe de ser en los colegas. O sea, hay que, digo, esta información es para la gente, pero para que también no caiga en ese gancho publicitario que pudieran hacer alguien de ofrecerte algo más de acuerdo a su criterio, cuando no es lo que tú buscas, porque esa paciente o esas pacientes están bien operadas. O sea, el resultado es perfecto, se ven armónicos. Sí, pero no era algo que buscaban. En el de una vez y en el extra está el error. O sea, a mí me ha tocado ver muchos pacientes en ese detalle que llegan y dicen, pues tenías un lunarcito en la mama, te lo quité. Doctor, me encantaba mi lunar. O sea, esos extras que haces. Yo me acuerdo, Romeo, de residentes que había una persona de los que pedían limosna fuera del general que tenía 35 años con labio y paladar hendido abierto, o sea, abierto, nunca lo habían operado, o sea, su hendidura, y eso le servía para pedir limosna. Claro. Llegó al general, pidió que se le cerrara el paladar porque ya tenía problemas, obviamente, por la comunicación con la nariz, y entonces, estando ahí uno de nuestros adscritos, dice, pues de una vez cierren el labio. Y el paciente demandó porque era su modo de vida. Ajá. Nunca autorizó que se le cerrara el labio.
nosotros por acomedios dijimos, va a estar súper contento, nos va a besar las manos. No manches, el paciente enojadísimo y demandó porque se le cerró el labio, o sea, porque se le hizo la queiloplastía. Sí, Totalmente de acuerdo de lo que se comenta. Yo pondría una pequeña excepción. A ver. Salvo que sea algo que nosotros sabemos que le pueda causar un implante de mentón. Yo pensé, por ejemplo, rinoplastía y aquellas con microgenia, que tú puedes sugerir eso es estético. Ahí se vale, a lo mejor, pero una pequeña sugerencia. Pero, por ejemplo, y coincidentemente me ha pasado muy recientemente que pacientes que opero de algo y les noto lo que tú dijiste, un lunar, ¿no? Que ya con experiencia puedes saber un poco el tipo de lunar. Y en una revisión, por ejemplo, que me pasó esta semana, le estaba revisando de algo corporal, le vi un lunar en la rodilla y le digo, oiga, ese lunar lo tiene desde hace mucho. Me dice, no, doctor, 4 o 5 meses. Lo revisé, le creció, era un lunar de más de 5 milímetros, irregular, diferentes colores. Le digo, oiga, ese lunar, perdón, yo no se lo había visto, no habíamos revisado rodilla, pero le sugiero que se lo quite lo antes posible. ¿Por qué? Porque las características que tiene, pues parece ser que no sea algo bueno. Sí. A lo mejor estoy equivocado y ojalá sea algo bueno, sí, claro. Pero sería mi recomendación. La paciente me dice, no, doctor, es que es la rodilla y todo, pero déjeme platicarlo con mi esposo. Al día siguiente regresó, le tocaba revisión una semana después, me dijo, doctor, quíteme el lunar. Se lo quité y resultó un cáncer de piel. Resultó un cáncer de piel que quedó curado en el momento que se lo quitamos. Yo creo que salvo esas pequeñas excepciones, es donde podemos... Y yo creo que también, perdón, la excepción también sería, por ejemplo, si te piden rinoplastía y estás claramente viendo que tiene, por decir, microgenia o un vector negativo y puedes hacer un procedimiento extra para no solo resaltar el resultado de la rinoplastía, sino como armonizar un poco esa cara. Yo creo que no somos especialistas y vemos una cara en global y no vemos nada más la nariz o nada más los párpados. Yo les voy a comentar algo de una paciente que mi equipo quirúrgico, cuando estábamos haciéndole la cirugía, era una liposcultura, pero estábamos retirando el tejido graso de cintura, abdomen, espalda, y de repente me dice, y lo pusimos la grasa en los glúteos, y de repente me dice, mi primer ayudante me dice, doctor, quítale las chaparreras, mire que no se le ven bien. Y le dije, es que eso no estaba en el plan quirúrgico. Ay, pero ¿qué se cuesta? Se va a tardar 20 minutos, 15 minutos, quíteselos. Le dije, no, porque eso ella no me lo pidió. Bueno, fue una situación de que hasta mi anestesióloga, que es mujer, decía, así, doctor, es que mire, pobrecita, que cómo se le ven las caderas. Entonces, ya estamos aquí, no se lo retiré. No se lo retiré. Sí. En la consulta subsecuente, cuando vino, le dije, oye, ¿por qué no me habías dicho nada de tus chaparreras, de tu región? ¿Por qué? Porque te lo hubiera quitado. Y me dice, ¿a cuáles chaparreras se refiere, doctor? Le digo, pues a tus chaparreras, este tejido que está aquí, esa es mi cadera. Y todos sabemos que esa no es la región de la cadera, pues digo, es un poco más arriba. Pero me dice, no, es que eso, mi marido se enamoró de mí por mis chaparreras, por mi cadera. Uy, así te hubiera ido. Así te hubiera ido. Hubieras mirado. Casi tenía a mi primer ayudante, hasta la enfermera opinaba. ¿Sí? Entonces yo creo que nos tenemos que apegar primero a lo que la paciente quiere y al plan quirúrgico. Así, al plan quirúrgico y no cambiar. Exacto. Y nos va a pasar lo contrario, Martín. Nos va a pasar, por ejemplo, que el paciente le comentas en el posoperatorio, oye, ¿sabe que le vi tantita grasita aquí que se me antojaba quitárselo? Pero no la toqué. Ay, doctor, me hubiera aprovechado, me lo hubiera quitado. No, yo no hago nada que no lo tengamos platicado, marcado, firmado. No se hace nada. Si quieres, después vemos. Y no es por el costo, no es porque vayas a trabajar unos minutos. No, lo hacemos. De hecho, buscamos siempre el mejor resultado, todos los detalles que se tienen que hacer. Claro. Pero si no está platicado con el paciente, creo que coincidimos los cuatro, no se debe hacer algo que no esté platicado. Fíjate que como síntesis yo diría, y resaltando los puntos de cada uno de nosotros, uno, escuchar a tu paciente, tratar de entender qué está visualizando, empatizar con ella o con él, qué es lo que está buscando de la cirugía. Dos, ser buenos maestros, ser buenos educadores, informar. Nuestra obligación también es informar. Todo tiene pros y contras, qué puede haber de pros, de contras con el procedimiento. También ser congruentes con nuestra ética y decir, eso yo no lo hago, o ese perfil estético no me parece adecuado y creo que yo no soy tu doctor o yo no soy tu cirujano. Y por último, no hacer nada que no esté pactado previamente y firmado con el paciente. Yo creo que eso es importantísimo. Oye, yo quiero poner otro tema que
que ya platicamos algo de eso, pero el volumen de los implantes. Ya dijimos, yo escucho a los pacientes, yo me fijo en la armonía, en la naturalidad que tú nos hablaste. Obviamente su experticia es en mama y por eso sé que Ya sonrió, miren. que sonrió, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es el tamaño más grande de implantes que han puesto cada uno? Yo soy poquitero, ¿eh? Yo creo que 450 es lo muy más que he puesto en todo lo que yo. Y no, la pregunta no la hago para ver quién es el mejor que han puesto. No, nada. Ajá. ¿Cuánto es el volumen más grande? Pues lo hice en 400 en una persona de 1.90, o sea, pero no es que haya querido, o sea, intencionalmente poner esos implantes, pero es lo más grande que yo he puesto. No mucho, ¿eh? Creo que es una pregunta tramposa, man. Es una pregunta contra... Viste hace rato, a ver, yo no le voy a poner 2 kilos o 2,000 mililitros de gel a una paciente que me lo está pidiendo. Digo, por mucho que le escuche, Así es. no lo voy a hacer. ¿Cuánto es el tamaño más grande? Pero te voy a decir por qué digo que es una pregunta con trampa. Porque hablar del implante más grande que ha puesto, yo he puesto implantes de 1,000 en pacientes para reconstrucción mamaria. Así es. Que no tienen cirugía. que no tienen nada de volumen y se les ve como una copa C de una paciente normal de cierta estatura y siempre y cierto peso. Por eso digo que trae truco la pregunta. Si estamos hablando meramente de pacientes de cirugía estética con fines estéticos, pues realmente el promedio que yo pongo, a mí el número que me gusta mucho es 300. Es mi número, me gusta mucho ese, porque es un número donde puedes cambiar. Obviamente sabemos que hablar de un número es un gran error. Sí. ¿Por qué? Porque el paciente nunca debe de llegar a decirte, mi amiga tiene 300, quiero 300. Jamás se le va a ver igual que la amiga. Pero si llega. No, pero si llega y es común. Y lo que yo les digo a las pacientes es muy importante. 300 puede haber 60 tipos de distribución en las diferentes marcas, en las diferentes proyecciones. O sea, a ver, hay que pensar en una distribución estética del volumen dentro de la volumetría de la mama. Eso es muy diferente a decir yo quiero 300 porque así llegan. Claro, es correcto. Dice, oye, yo vengo por 340 porque mi prima se puso 300 y yo quiero un poquito más que ella. Y dices, a ver, espérame, vamos a analizarte, vamos a seleccionar el volumen ideal para ti. Y dependiendo de eso ya tomamos decisiones. ¿Qué nos hace pensar en orientarnos en uno o en otro? Pues las condiciones de los tejidos, la caja torácica, el marco de la mama. Y también la otra cosa, la moda y la tendencia. Esa es la realidad. Últimamente yo te puedo decir, y me van a estar todos de acuerdo conmigo, de 2-3 años para acá, implantes pequeños. Sí. Todo el mundo está buscando implantes muy pequeños. Hemos puesto, yo creo que los más pequeños que hemos puesto ha sido recientemente. ¿No? Entonces creo que también la moda cambia. Me voy a regresar un poquito a la armonía de la mama. O sea, realmente aquí igual podemos preguntar a la paciente, quizá, ¿qué copa quieres tener? O cómo te quieres ver en el espejo. Más que el volumen. ¿No? Porque el volumen al final, ese lo manejamos nosotros. Y tenemos de casas de implantes, hay muchísimas que nos dan diámetros, alturas, diferentes tipos de geles, diferentes tipos de materiales, poliuretano, etcétera, que si lo sabes manejar bien, das el resultado que quieres. O sea, al final lo que nos interesa es el resultado final de la paciente. No tanto que mi amiga tenía 300, yo quiero 300, porque no se le van a ver igual. A lo mejor ella pide uno 40 y uno... Pero si tú le dices que no y se va con otro. Es que no era paciente para ti. Paciente. O sea, la dejas ir. Sí, o sea, porque no es lo adecuado. Es que ese es un problema. Hablamos de ética y hablamos de decir, cada uno de nosotros tiene su ética y su estética. Así es. Y por eso nos buscan. Seamos realistas. O sea, la paciente se identifica con la estética que tú estás ofreciendo. Y habemos cirujanos plásticos para todo también. Claro. Martín, yo creo que si el paciente y tú no están en el mismo canal, correcto, que se vaya a otro lado y los dos ganan. Y sabes que también es honesto con otra relación médico-paciente. Y también es honesto decir, habrá un médico que encaje, sea en el mismo canal. También es honesto y congruente contigo mismo decir, eso yo no lo hago. Y yo no voy a causar esa situación que considero una deformidad, ¿no? Y que te va a traer problemas a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte de nuestra ética profesional. Algo que decía Romeo, yo creo que es bien importante, es un dato súper importante. La copa del brasier o la talla del brasier es completamente subjetiva. Incluso es que no lloran en midad, o sea, incluso en Victoria's Secret, por decir que es súper comercial, pequeñas que depende del modelo. Pues acá se me hace que tiene ahí el sitio por amar.
Pero tiene acompañado, Eso de pronto que decían goles. tiene acompañado a su pareja a comprar ropa interior, ¿no? Es hasta divertido. Quiero aclarar, no está patrocinado por ninguna marca. Pero te puedo decir que dependiendo del modelo, cambia la copa. O sea, no hay una estandarización de las copas. Claro. Y a veces las pacientes dicen, quiero copa C. Pues compra la copa que te quede cómoda. O sea, no te obsesiones con llegar a esa copa, porque puede ser muy diferente en marca X o marca Y o marca Z. Victoria, sí que nos deben una lana. Pero una cosa importante es, por ejemplo, seguramente ustedes lo hacen, yo lo hago en el consultorio, yo nunca hablo de copas. Cuando me preguntan copa, nunca les doy una respuesta exacta de la copa. Porque no te puedes comprometer a eso, como bien lo has explicado, Gustavo. Pero sí tenemos todos en nuestros consultorios probadores. Claro. Entonces, lo que hacemos es les ponemos, le ponte el probador, ¿te gustó? Sí, así vas a quedar. ¿Qué copa es? No lo sé. ¿No? Que si es una copa A, una B, tú sabes más de copas que yo. Bueno, entonces yo creo que eso de ponerle el probador al paciente le da mucha seguridad, le da mucha certeza y dice, así quiero quedar. Ya sabemos qué volumen ponerle, ya tenemos idea de qué copa puede ser, lo podemos decir, para lo mejor quede entre una A, una B, una C, no sé, pero eso nos ayuda mucho a que el paciente ya visualice el resultado que puede tener. Y fíjate que ese punto es súper importante, Jorge, y la realidad es que de cirugía de implantes, puramente, el 34% de las reoperaciones son por insatisfacción en el volumen. Sí. Y la causa número uno de esa insatisfacción es que el cirujano selecciona el volumen. Hay un artículo súper interesante del doctor Hidalgo que está en Nueva York que habla de algo que se llama pre-op sizing. Justamente es eso. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la clínica? Yo estoy seguro que ustedes lo hacen muy similar. Le decimos, tienes un rango estético de aquí a aquí, pruébatelos todos y dime cuál te gusta. Y sobre eso nos vamos. Así. Yo hago lo que dice Jorge. Ponte los probadores, mírate en el espejo, siento al marido o a la mamá, si es soltera, a que las vea y que les diga, y les dejo 2 minutos a que ellas se tomen fotos, platiquen con el marido y ya después, ¿qué decidiste? ¿Cuál volumen decidiste? Digo, hay una persona que le está dando los volúmenes. Yo los dejo solas. Yo ahí hago al revés. O sea, primero dejo a la paciente que ella escoja lo que ella quiere tener, respetando totalmente a la mujer, y después dejo entrar a la familia, porque ya me pasó que tuve una paciente que ni se quería operar, la llevaban a fuerza, y el que estaba escogiendo era la persona que estaba atrás diciendo, no, ese sí, con los probadores externos. De ahí aprendí, y eso me pasó casi recién egresado, de ahí aprendí que primero debe ser la paciente la que escoja y que sea su derecho a decidir su volumen, que al final ella las va a tener, Claro. es como se quiere ver, pero sí la dejo que pase despuesito. El familiar, el acompañante, la amiga, también se vale, pero siempre le hago hincapié en que esto es para ti, por ti, para hacerte ver y sentir mejor a ti. Oye, ¿y qué tal cuando los pacientes, cuando se pone a discutir el marido con la mujer, ¿no? Oye, los voy a traer yo, no, pero a mí me gusta grande. Ya uno, el médico, mejor se hace a un ladito, ¿no? Y una decidencia, a ver, los dejo 2 minutos y ustedes decidan el tamaño. Sí, fíjate que a mí en ese sentido me ha pasado, yo creo que a todos les ha pasado que creo que a los hombres no nos ha caído el 20 que este mundo es de mujeres, o que tienen una estrategia diferente en su cabeza y que tienen mucho más estructura de lo que realmente quieren. Uno de mis maestros decía que cuando tu mujer te diga que te vas a tirar de una ventana, busca la más chaparrita porque te vas a terminar aventando. Entonces, cuando algo se les mete en la cabeza, no hay para dónde. Y me ha pasado muy frecuente que llegan con el esposo y el esposo, doctor, es que yo no quiero que se opere, que el riesgo, que mis hijos... Y a la semana llegan ya con los preparatorios y el esposo, híjole, estoy súper contento que se opere, ¿verdad? Que va a quedar súper bien. Y yo, ¿cómo le hizo esta mujer para cambiar la manera de pensar del esposo? Sí, pero radicalmente. También es mucho ahí, tiene que ver lo que nosotros hagamos. Yo cuando el paciente me dice, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? Por los riesgos y todo. Yo lo primero que hago es decirle al señor, tiene usted toda la razón. Hay riesgos, está así, pero déjeme explicarle bien para que tenga un criterio claro. Y cuando uno le explica que los riesgos son mínimos, cuando uno tiene una muy buena explicación dirigida al que tiene las dudas, porque lo está escuchando también la paciente, por supuesto, ya la mentalidad les cambia, ¿no? Y eso nosotros podemos ayudar a resolverles las dudas y que ellos tomen las decisiones correctas. Y que se den cuenta que no le estamos vendiendo. Claro. Estamos consultando, le estamos ofreciendo una mejor estética, pero no es una venta. Entonces, eso es bien importante que las personas lo entiendan. Y a poco no les ha tocado, hasta incluso lo que decías de las señoras que son muy inteligentes, llegan y dicen, doctor, si me quiero operar, voy a dar un pequeño abono.
2 pesos. Y llega con el señor después y dice, 2 pesos. Pero no, me depiero. 2.50, sí, 50, ¿no? Pero llega con el paciente y dice, ya di un pequeño abono, ya nada más tienes que dar el resto. Y ya son 10 pesos. Estrategias. Es muy buena estrategia. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Por un caso que me llegó, llega la paciente y le digo con su marido y le digo, ¿de qué quieres que hablemos? ¿Qué quieres mejorar? Como abordo yo a las pacientes. Y me dicen, pues es que, y cuando iba a empezar a hablar, dice el marido, es que quiere unos implantes de mama, doctor. Ok. Y sigo yo, el marido acá y yo viendo a la paciente. ¿Y por qué? ¿Qué te quieres aumentar? ¿Es mucho? ¿Qué copa eres? Etcétera. ¿Por qué te llamó la atención? Y dirigiéndome a la paciente, ¿sí? Y no hablaba. Y la señora sí, joven, es más joven que el marido, y el marido era el que seguía. Pues queremos una copa tal y que esto, lo otro. Y le digo, bueno, para no hacer más largo el cuento, les digo, ¿y tú por qué te quieres operar? ¿Y qué crees que me dijo? Es que él es el que quiere que me opere. ¿Sí? ¿Qué hacen ahí ustedes? No lo operas, no, por supuesto que no lo Fíjate operas. que yo sí trato de explorar en el interrogatorio que realmente lo hagan por ellas. O sea, la premisa número 1 es que te operes, cualquier paciente que te operes porque tú lo quieres hacer. Porque también fuera de la presión de la pareja o del esposo, puede haber la presión social del grupo de amigas, que también me ha pasado. Es que todas ya se operaron y yo falto. ¿Y por qué te quieres operar? O sea, ¿lo quieres hacer por ti? Porque sí es muy importante y creo que la paciente que no está 100% convencida de querer hacer un procedimiento no es buena candidata a cirugía o a procedimientos inyectables incluso. Definitivamente, pero es muy fácil, Gustavo. Eso sí te lo puedo decir, que la experiencia te va haciendo captar muy fácil esos pacientes. O sea, tenemos más experiencia que... La realidad es que sí es relato de experiencia. Bueno, yo soy un poquitito arriba que ellos, una generación somos, ¿no? Y tú ya eres 2 arriba de la mía. El más chavo es Romeo. Perdón, arriba de la de ellos, tú. En serio. Pero de generación yo sé. De generación tú eres más grande, pero de edad. Pero bueno, yo les decía, el tema, lo que dice, ¿no? El caso que te pasó a ti es muy común en 2 tipos de personas. Una es las divorciadas, que están en una crisis al momento de divorciarse y el esposo lo dejó por una más joven, mejor cuerpo, que tiene, o sea, que está espectacular. Es muy común que llegue la otra a decir, doctor, quiero quedar así, pero no es lo que realmente quiere. Ella está en la mente, a lo mejor tiene, eso necesito para recuperar al marido o para conseguir algo mejor, ¿no? Pero es un momento que están viviendo que nosotros tenemos que leer. Que el hijo de lo que dejó el fido. En ese momento no la operas, si viene en un momento de crisis existencial, no, pero sí las puedes citar 2 o 3 veces más para ver realmente lo que quieren. Porque está el otro caso, los que el marido nunca la dejó operarse y siempre le dijo, así estás bien, pero por atrás andaba con una chavita de muy jovencita, espectacular, y cuando se da cuenta, dice, a mí siempre me dijo que así estoy bien, y anda con otra joven y todo. Entonces Oye, hay que entender. Yo les quiero... Vamos psiquiatras, ¿eh? Les quiero contar una... Tomamos la clase de psiquiatría. Sí. Tenemos esa materia. Sí. Les quiero contar una anécdota muy chistosa con respecto a esto. Llegó una paciente a operarse de una abdominoplastía y mastopexia y y le digo, oye, ¿por qué te quieres operar? A ver, lo quiero hacer por mí. Entonces dije, bien. Dice, y aparte, en la cláusula del convenio de separación dice que él tiene que pagar esta cirugía porque nunca me dije, órale. Por esa cláusula la pidió ella. Ella la pidió porque lo había querido toda la vida y porque el marido nunca estuvo. Te voy a decir una cosa. Dijo, lo metió la cláusula del convenio, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa. Yo siempre he sido pro fan de las mujeres. Yo siempre he dicho que todas son hermosas. Y te voy a decir una cosa, se lo merecen. Porque como la encontró, la tiene que dejar. ¿Están de acuerdo o no? Ahí que nos digan las mujeres que mejor que como la encontré. Ahora, realmente, este es un programa, señoras, señores, este es un programa informativo. Habrá información que no le guste a alguien, como eso los maridos van a decir, no, pues ya no veas. Se llama Gustavo Jiménez Miñoleo. Le está diciendo a todas las mujeres que cuando se divorcien busquen una... pongan la cláusula de su convenio. Fue una anécdota aislada, pero me pareció interesante, ¿no? Sí. Es información finalmente. Oye, Martín y Gustavo, Romeo, las rinos. La jovencita de 14 años que llega, la mamá no la deja hablar y dice, mire, doctor, quiero que le opere la nariz. Porque mire, 15 años para los 15 años, para los 15 años. Porque la tiene, mire, la jiba la tiene muy ancha, ¿cómo ve?
volteas con la niña y le dices, a ver, ¿tú qué opinas? No, pues a mí me gusta mi nariz, ¿no? ¿En qué dilema nos pone y qué tenemos que hacer? Que predomine la ética, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Operan esos casos? Bueno, para empezar, No opero una menor. yo aclarando, no opero nariz por convicción propia, porque creo que es una cirugía muy compleja, Sí. que requiere una precisión que quizá en mis manos, porque soy zurdo y no me acomodo tanto, no la tengo. Entonces decidí no hacer nariz, pero me toca ver la consulta. Y efectivamente yo sí ahí platico con la mamá y le digo, señora, dele unos añitos a su hija para que pueda decidir. Claro. Y a veces usas también un truquito ahí en cuestión de literatura y dices, señora, pues quizá los centros de osificación, etcétera, etcétera, Sí, no claro, están claro. completos. Yo eso es lo que Hay que darle un poco de oportunidad y tengo muy buenos amigos que le voy a recomendar para que vaya a operar nariz. Oye, pero ahí hay una contraparte, o sea, entiendo perfecto este escenario de la chavita que no se quiere operar y que es presión de la familia, y estoy de acuerdo que hay que respetar la decisión del paciente, aunque sea menor de edad, ¿no? Yo también ahí me iría en una postura muy similar a la de ustedes, pero ¿qué tal aquella chavita que todos sabemos la edad a la que se osifica el centro de crecimiento nasal del Bomer? Pero es que ya es otro tema. Estábamos hablando de los pacientes que llegan Calladito. y que no se quieren, que no son ellos los que se quieren operar. Claro. Aquí ya vamos a hablar de los pacientes que sí se quieren operar y vamos a ver si están en condiciones de hacerlo o no, ¿no? Como lo comentan. Se nota porque la niña llega entusiasmada, llega feliz al consultorio, llega sonriente y decir, ya me voy a operar mi nariz porque ya estoy harta de que me bulé. Y te lo dice. Y es muy fácil también notar cuando no quiere la persona, Así es. de la cirugía que sea. Entonces, vamos a caer al tema. Y vamos a caer aquí en una discusión interesante, Sí, Martín, porque yo a una paciente no lo hacía a lo mejor cuando empecé mis primeros 5 o 10 años, pero después de eso sí empecé a operar pacientes y hasta la fecha lo hago, opero pacientes a partir de los 15 años, porque también la tendencia a operarse cada vez más jóvenes es muy fuerte. Es muy fuerte y también hemos visto que operándolas a esa edad, ya las veo pacientes que operé a lo mejor hace 10 años, que tenían 15 años, tienen 25, 27 y he visto que los resultados se siguen manteniendo muy bien. Así que no hay un cambio. He visto que hay pequeños cambios naturales, Ajá. pero no hay ningún tipo de deformidad, no hay ningún Que tengas tipo que de... reoperar. Nunca he tenido que reoperar a una jovencita, afortunadamente. Bueno, pues estamos volviendo a un tema de ética. Si se fijan, para nuestros al auditorio que nos ve y que nos escucha sobre todo, estamos en cada tema, caemos al punto de ética y volvemos y concluimos. Podemos no concluir no coincidir en alguna técnica en especial, en si el volumen, pero coincidimos en la ética. Y eso es algo que la gente tiene que saber, que es una garantía de que se asiste con un cirujano plástico certificado. Cada quien puede tener una opinión diferente, pero siempre vamos a actuar con ética y eso es lo que la paciente necesita saber. Fíjate que yo creo que es muy importante, no es ningún secreto que vivimos de esto. Así es. Esto nos da para poder vivir, pero siempre alguien con ética y alguien dentro de la especialidad siempre va a pensar en el beneficio del paciente. Yo estoy seguro que no hay ningún cirujano que entre al quirófano y en cualquier área, no solo en la cirugía plástica, que entre al quirófano con la intención de hacer un daño o de sacar un beneficio, o sea, de anteponer el beneficio económico sobre la seguridad del paciente. No puedo hablar de los que no son cirujanos plásticos, creo que los que conozco es mi gremio y sé que nos comportamos así. Ahora, hablando de ética, ¿ustedes creen que es ético? Y espero su punto de vista personal como trabajen, porque finalmente aquí nos están viendo pacientes de todos nosotros, ¿sí? ¿Qué tal las consultas por mensaje, por teléfono? No, jamás. Me quiero operar, ¿cuánto cuesta una cirugía? Y me puede hacer esto y le mando la foto y eso. ¿Qué opinan de eso? Porque a todos nos suceden esos casos. Quizá por el tema COVID pasó mucho, pero creo que ahorita no es muy válido, porque además no nos da una perspectiva de la calidad de los tejidos, no palpamos, no tocamos, no damos certidumbre. Incluso si haces una consulta en Zoom, hay chavas que se aprenden a acomodar y a estirarse lo suficiente en el torso para que no veas los gorditos extras. Entonces, bueno, es un volado ahí si te va a ir bien o mal. Al final, si llegas a dar, creo, la consulta, debe terminar con tienes que venir a consulta. Correcto. Yo sería tajante, Martín.
yo diría totalmente contraindicado en la cirugía plástica. Si no hay como el contacto, tocar los tejidos, ver, conocer al paciente, creo que son muchísimas cosas, no es nada más la parte física, sino es la parte emocional, es la parte, o sea, son muchos otros aspectos que si no hay esa relación médico-paciente directa, mucho cuidado. Yo creo que ni el paciente va a quedar contento y el médico puede caer en un... Mira, yo te puedo dar otra opinión. Yo en lo personal creo que coincido con ustedes que la consulta es presencial. Tienes que palpar los tejidos, tienes que generar una relación médico-paciente sana y adecuada. Sin embargo, por ejemplo, en mi práctica sí hay muchos pacientes que vienen del extranjero, que vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Europa a veces, y quieren tener una idea de lo que se puede hacer. Yo no les cobro esa consulta, no tiene un costo. Se hace una asesoría virtual donde se les envía un cuestionario, lo mandan unas fotos. Tenemos una consulta por Zoom y donde se les puede mandar un aproximado de lo que pudiera hacerse. Nada suple la consulta presencial. Con la premisa, cuando vienen, puede cambiarse el plano. Sí, pasan a tu consulta. Claro. Bueno, pero es otra cosa. ¿Es una consulta? Sí, pero más o menos bien. Yo creo que eso es un método de captación de pacientes, nada más, pero así que después se convierte en una consulta. Es como tal, no se llama consulta, porque no es una consulta, se llama asesoría virtual. Refería a los mensajes porque hay colegas que todo lo hacen por mensaje. Inclusive, ni siquiera son ellos, son las secretarias. Y las pacientes conocen algo a su cirujano cuando ya llegaron al quirófano. ¿Y no lo vuelven a ver? ¿Y no lo vuelven a ver? Fuera de la parte del equipo. O sea, eso no debe de ser. Y eso es información para que la gente, aunque sea esas pacientes que vienen de otro país o de otro estado, que ustedes tienen muchos pacientes, yo tengo muchos pacientes que vienen de otro país, pero los pacientes que están aquí a 1 o 2 horas, ¿por qué hacer una asesoría virtual? Oye, yo los amo a los pacientes. Aquí en la Ciudad de México llegan al consultorio, dicen, oiga, doctor, ¿no tiene otro consultorio aquí en Santa Fe? Le digo, oiga, ¿cómo vienen mis pacientes de Sudamérica, vienen de Estados Unidos y de Europa, y usted que está aquí en la ciudad quiere que vaya a dar consulta a la vuelta de su casa? No, pero es muy común, son encantadores los pacientes. Yo estoy de acuerdo en la consultoría, o sea, podemos dar una pequeña consultoría, pero también es que es peligroso para nosotros, también entiendan los pacientes del otro lado, o sea, es muy difícil que estén en un video grabándose y mostrando partes nobles. No es seguro. No es seguro para ustedes. No pasa nada si das un norte, creo yo. Pero siempre debemos terminar, insisto, en la consulta presencial. Preoperatoria. Sí, creo que hay nombre. Preoperatoria. Es ahí donde no ocurre esta relación médico-paciente, ¿no? En donde la paciente tiene la oportunidad de decir, sí, me opero con él porque me gustó la seguridad con la que me dijo poner, o no me opero con él porque pues creo que no va a funcionar, no tanto no va a funcionar la cirugía, sino no va a funcionar la relación que voy a tener, porque finalmente no estamos vendiendo un producto que se puede comprar por internet o por y que nos lo envíen por alguna empresa de mensajería. Estamos otorgando un servicio, no es un producto, estamos otorgando un servicio en donde hay que conocer a la persona con la que vas a tratar, porque además estás poniendo en riesgo tu salud y hasta tu vida si algo no estás tú bien enterada de información desde los vuelos, por ejemplo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación es recomendable? Es otra de las dudas que en las redes sociales, en los chats que existen nacionales, ¿con cuánto tiempo de anticipación me tengo que ir? Porque yo quiero llegar en la noche y me quiero operar en la mañana. ¿Las operas? Eso es un clásico. No, pero eso es algo documentado, ¿no? O sea, los tiempos que ya hay que esperar después de un vuelo está totalmente documentado y siempre... Y yo creo que también es súper importante, y yo creo que ahí no va a haber lugar a dudas que vamos a estar súper en el mismo canal. No entra ningún paciente que no esté previamente estudiado, que no tenga los estudios clínicos adecuados. Exacto, es... Cirugía plástica, sobre todo cirugía estética, es selectiva, lo cual significa que la paciente elige operarse y el cirujano elige el momento ideal para hacerlo. No meter una paciente con una hemoglobina baja o con una alteración en los tiempos de coagulación. Lo puedes acomodar para que llegue a quirófano en óptimas condiciones. Oye, Gustavo, ¿y qué tal los pacientes que estás en el consultorio? No sé cómo sean sus consultorios, pero yo tengo el consultorio y al lado la sala de exploración. Y cuando lo revisas, te dice, le explicas de la cirugía y te dice, doctor, ¿dónde me puedo operar? ¿Aquí?
No, espérame tantito, ¿no? Como que aquí también son cosas que pasan. Bueno, quizás me tocó ir a otro consultor. Así le decían a Quito. Sí. O aguas también con aquellas situaciones de nombre que pero mañana no necesitas estudios, ¿no? Así de y si no, y si no, pues mañana, pues no, ya te esperas 2 años porque me toca operar a muchas celebridades. Dices, a ver, espérate, todo puede ser programable, todo puede ser a su tiempo adecuado y hay que buscarlo. Sí, bueno, yo lo que les quiero decir al auditorio es que, y a nuestros seguidores, que esto que estamos hablando, este punto tan delicado, se llama seguridad. Es seguridad en sus cirugías. Ya escucharon, no en cualquier lugar se puede hacer una cirugía, tiene que ser una clínica especializada con el equipo y el instrumental necesario para hacer la cirugía certificada por la Secretaría de Salud, con un cirujano plástico certificado, y todos, si están con un cirujano plástico certificado, vamos a cuidar estos protocolos de seguridad para que salga bien la cirugía, ¿no? Entonces, yo pierdo tiempo, pero gano mucho hablando de seguridad con mis pacientes en las consultas. Mis consultas duran aproximadamente 1 hora y en algunas ocasiones hasta hora, 15 minutos, hablando del tema de la cirugía enfocado a la seguridad. Y bueno, me apoyo mucho un equipo multidisciplinario. Seguramente todos tenemos un equipo multidisciplinario que nos apoya para valoraciones, etcétera. Y bueno, algo que quieran, estamos a punto de cerrar este podcast. El tiempo se va rápido. Sí. Algo que quieran, mensaje para la gente que nos sigue. Mensaje final de esta plática del día de hoy, porque va a haber muchas. Claro, yo lo pondría muy simple para este podcast. Yo diría que una persona, un médico, que no se preocupa, punto número 1, por la salud del paciente. Punto número 2, por la seguridad del paciente, como lo acabas de mencionar. Punto número 3, por el resultado. Y punto número 4, por la integridad. No se llama cirujano plástico. Así es. Mejor tengan cuidado y muévanse a otro lado. Así es. Romeo. Bueno, bienvenidas pacientes a este espacio que la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica ha diseñado y ha pensado para ustedes. Manden sus preguntas, mándenos todas sus interrogantes y recuerden que la cirugía estética no es una urgencia y primero vemos el metabolismo, las programamos. Nunca hacemos cirugía de un día para otro. Eso recuérdenlo bien y bueno, esperemos haya muchos capítulos de estos que puedan informar. Va a haber muchos, seguramente. Yo me gustaría decirles que no hagan nada que no estén 100% seguros que es lo que realmente quieren hacer, hasta que no tengan aclaradas todas sus dudas del procedimiento, hasta que no sientan que es un momento de hacer ese procedimiento y que están en las manos adecuadas de un especialista certificado y que haya esa conexión. Yo a veces bromeo un poco con las pacientes y les digo, es que es como un noviazgo, o sea, hay gente con la que haces clic y gente con la que no, y de cierta manera lo mismo tiene que pasar en la relación médico-paciente, o sea, tienen que compartir el mismo perfil y hacer equipo para llegar a un objetivo en común. Bueno, pues yo finalizaría esta emisión de podcast diciéndole a todo el auditorio que precisamente ese es el objetivo de este podcast, dar toda esa información que de repente la gente se le puede olvidar, inclusive haber ido a la consulta y se le pudo haber omitido cualquier situación que no pudo preguntar o que no se comentó, y que aquí lo estamos dando toda esta información para que usted sepa de mano o de la boca y de la voz, para ser exacto, correcta, porque hay mucha información que circula en los chats de WhatsApp. Hay chats que tienen muchos seguidores en esos grupos, inclusive de redes sociales o de WhatsApp en el país, y que por estado, por regiones, y que de repente las pacientes ya llegan con información inexacta, o sea, información que no es correcta, que no la dio un cirujano plástico, y que de repente alguien que se ha operado 1 o 2 veces y que cree que su evolución fue la adecuada y sus cuidados fueron los adecuados, llega y le dice a otra y tengo pacientes que seguramente ustedes lo tienen, que dicen, es que lo escuché, entonces eso no es cierto. Pues no es cierto, lo viste en un chat o en una red social en donde no hay ningún cirujano plástico. Ese es el objetivo de este podcast, dar esa información para que la gente que tiene esos grupos de redes sociales o esos grupos de WhatsApp con muchos seguidores a nivel nacional tenga una información de viva voz
de los especialistas de estos grandes cirujanos plásticos mexicanos con gran prestigio académico internacional y que la tengan, que digan, ahora sí, mira, ¿quieres saber de eso? Sigue este podcast, y que no lo hacemos con ningún interés lucrativo al hacer este podcast. El interés simplemente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica es dar la información para que usted tenga esta información confiable de expertos y que usted pueda preguntar, como dijo Romeo, oye, no han tratado este tema, me gustaría que hablaran de él, y vamos a hablar seguramente en los siguientes temas. Y bueno, pues me despido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a toda la gente que nos siguió. Los esperamos en el siguiente podcast, en este postoperatorio, el podcast de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Nos vemos pronto. Gracias.